Buenas tardes para todos. Vamos a abordar en esta última charla el tema de las anemias normocíticas, aquellas que tienen un volumen corpuscular medio de entre 80 y 100 femtolitros. A diferencia de las anteriores que vimos, las microcíticas y las macrocíticas, en las que en general lo que faltaba era algún producto, algo necesario para la maduración correcta del glóbulo rojo, como podía ser el hierro, o la vitamina B12 o el ácido fólico. En este grupo de las anemias normocíticas, las etiologías son mucho más variadas, muchísimo más, el rango de posibilidades es múltiple, y por lo tanto a veces son más difíciles para establecer el diagnóstico. De todas maneras, siempre tratando de seguir un criterio práctico, y si recuerdan la primera charla que tuvimos, dijimos que las anemias normocíticas, que en general también son normocrómicas, podían responder a dos grandes grupos. Uno era por disminución de la producción, y que se llamaban, podían ser hipo o A regenerativas, y acá está una de las anemias que es más común de todas dentro de este grupo, que es la anemia de los trastornos crónicos, y otras que son mucho menos frecuentes, pero más graves, que eran las anemias por enfermedad medular. Estos dos grandes grupos se llaman anemias hipo o A regenerativas, y el otro gran grupo son las que son por aumento de la destrucción, hablando desde el punto de vista etiopatogénico, el aumento de la destrucción o pérdida. En este grupo en particular, que se llaman anemias regenerativas, en este grupo en particular entran las hemólisis, porque las anemias por pérdida, ya lo dije, si es una pérdida importante, se van a manifestar fundamentalmente por alteración de la volemia. Y si el sangrado es crónico, es decir, la pérdida de sangre es crónica, finalmente van a llevar a la ferropenia, o sea que van a entrar dentro del grupo de las anemias microcíticas. ¿Qué elemento es fundamental o que está en el vértice de un algoritmo teórico que uno podría tener para establecer esta gran diferenciación cuando se enfrenta a un paciente que tiene una anemia que es normocítica y normocrómica? Bueno, son los reticulocitos, el valor de los reticulocitos, que de alguna manera expresan la capacidad de la médula, por eso se habla de anemias regenerativas o A-regenerativas. Ustedes saben cuál es el valor normal, entre 0,5 y 1,5, o 25.000 y 75.000. En realidad el punto de corte que se utiliza es que cuando hay más de 100.000, este valor es variable, pero cuando hay más de 100.000 reticulocitos por milímetro cúbico, se dice que la anemia es regenerativa. De alguna manera está indicando que el problema no está en la médula está sana y tiene capacidad de responder. Abajo ven dos frotis de sangre periférica. El de la izquierda pueden ver eritrocitos normales, estos que están acá con una flecha común, que tienen más o menos el tamaño de este que está aquí, que es un linfocito, su centro pálido. En cambio, fíjense que hay unas células, las que tienen una flecha entrecortada, hay unas células que son más grandes, bastante más grandes, esta que está acá y esta que está aquí. Estos son los reticulocitos. Si recuerdan ustedes, cuando hay muchos reticulocitos, puede hacer que una anemia se torne macrocítica o falsamente macrocítica. Esto con una tinción especial donde se ven los restos nucleares de los reticulocitos. Entonces, tengan en mente este primer concepto. El primer estudio que se hace en general frente al hallazgo de una anemia normocítica es el análisis de los reticulocitos. Vamos al primer grupo de las anemias normocíticas, y de las más comunes, las que se llaman hipo o regenerativas, que es la que se llama anemia de los trastornos crónicos. Esta es una anemia muy común, la vemos mucho nosotros los clínicos en los pacientes internados. ¿Por qué? Porque justamente se asocia, y así, de ahí su nombre, se asocia a cualquier proceso inflamatorio, infeccioso, tumoral crónico. La etiopatogenia es multifactorial, aunque se sabe con claridad que intervienen estos cuatro mecanismos, son los más importantes, y es justamente un problema con el metabolismo del hierro. Se acorta la vida media del glóbulo rojo, que ustedes saben que normalmente es entre 100 y 120 días. Hay una inhibición directa en la eritropoyesis, ahora les voy a explicar por qué, y
y una deficiencia relativa de eritropoyetina, que como ustedes saben es la hormona necesaria e imprescindible para la eritropoyesis. Que algunos dicen o hablan de que la anemia de los trastornos crónicos es un síndrome asociado a citocinas inflamatorias, por eso que aparece en cualquier proceso inflamatorio, infeccioso o tumoral crónico, en el cual hay una serie de productos que circulan, las interleucinas, el factor de necrosis tumoral, los interferones, que generan una disminución directa de la producción renal de eritropoyetina, y al mismo tiempo aumenta una proteína que es la hepcidina, que es un reactante de fase agudo, que actúa de manera deleteria sobre el metabolismo del hierro, reduce la absorción del hierro, y no solamente eso, sino que inhibe su correcta liberación de los depósitos corporales, y aumentando su unión con la ferroportina. Entonces, esta es la etiopatogenia de la anemia de los trastornos crónicos. ¿Cómo suele ser? Bueno, ya dijimos que es una anemia que es hiporregenerativa, por lo tanto los reticulocitos van a estar bajos. En general es moderada, ellos ya se los había mencionado, en general no es una anemia muy, muy marcada. Fíjense que la mayor parte, el 75% de los casos, el hematocrito está por arriba de 30, solo en un cuarto de las personas de los que padecen esta afección, el hematocrito va por debajo del 30%. Casi siempre es normocítica normocrómica, por eso lo estamos hablando acá, pero cuando hablamos del diagnóstico diferencial de las anemias y microcíticas, también incluimos la anemia de los trastornos crónicos. ¿Por qué? En un 30% de los pacientes, la anemia de los trastornos crónicos puede ser microcítica. Y acuérdense que de manera característica estos pacientes tienen una ferremia baja, pero sus depósitos de hierro son normales. El problema está con el metabolismo del hierro, por este síndrome asociado a citocinas y por el aumento de la hepcidina que les mencioné antes. Bueno, ya dije que generalmente es moderada de intensidad, es oligosintomática, es decir, da pocos síntomas, y en general los síntomas que da, la mayor parte de las veces están asociadas a las enfermedades subyacentes, que están justamente con esta anemia de los trastornos crónicos. Y aquí están las infecciones activas, las inflamaciones crónicas, las colagenopatías es una de las causas más comunes, pero también la neoplasia y otras enfermedades que son mucho más comunes, como por ejemplo la insuficiencia cardíaca congestiva, la EPOC y la diabetes mellitus pueden asociarse con esta anemia llamada de los trastornos crónicos. Miren, aquí tienen un hemograma, me gusta mostrarles el hemograma para que vean un poco cómo es la realidad de lo que uno ve en la práctica. Aquí tienen recuento de glóbulos rojos, 3.300.000, fíjense la hemoglobina, este paciente tiene menos de 10 de hemoglobina, pero un hematocrito de 31, es decir, están las generales de la ley, pero fíjense el volumen corpuscular medio, 91,7, quiere decir que el paciente tiene anemia, pero la anemia es normocítica normocrómica. Si ustedes miran otro de los elementos que aparecen en el hemograma, van a ver que el paciente tiene también trombocitosis, es decir, tiene muchas plaquetas, y tiene leucocitosis. En este caso, y si miramos después el resto de los análisis, estos pueden ser considerados como asociados como si fueran reactantes de fase aguda. Muchas veces los pacientes que tienen una enfermedad inflamatoria crónica, como es el caso de este paciente, fíjense la eritrosedimentación que tiene, 96 milímetros en la primera hora. La leucocitosis y la trombocitosis tienen más o menos la misma etiopatogenia. Miren cómo está la transferrina, baja, y la ferritina alta. ¿Se acuerdan que yo les mencioné que la ferritina también es un reactante de fase aguda y está aumentada también en los procesos crónicos y en las enfermedades inflamatorias crónicas? ¿Le falta hierro a este paciente? No, le sobra hierro. Lo que pasa es que lo utiliza mal. Este es un ejemplo típico de un paciente con una anemia de los trastornos crónicos, casi seguro asociada a alguna enfermedad del tejido conjuntivo. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Bueno, simplemente encontrando la anemia normocítica normocrómica. Si medimos el hierro la vamos a encontrar baja, si medimos la transferrina también la vamos a encontrar baja, puede estar normal pero en general está baja, por lo tanto la saturación está disminuida y el hierro de depósito está alto. En algunos casos puede requerir el estudio de la médula ósea. No es lo habitual, porque muchas veces el diagnóstico es obvio, pero la anemia de los trastornos crónicos también puede asociarse a algunas enfermedades crónicas que son hematológicas.
Entonces, en algunos casos particulares, y sobre todo si no responde al tratamiento habitual, que es la eritropoyetina, puede ser necesario el estudio de la médula ósea, para evaluar justamente cómo está el hierro y descartar que haya algún otro proceso dentro de la médula ósea, como puede ser un tumor o un síndrome mielodisplásico. Muy bien. Esto lo pongo aquí como recordatorio. Aquí está la anemia de los trastornos crónicos. Fíjense, ya vimos este cuadro, pero sirve para que ustedes repasen un poco. Entonces, la hemoglobina rara vez menos de 9, ferremia baja, transferrina baja, saturación normal o baja, la ferritina normal o alta, el RW aquí no tiene tanta importancia, y desde luego tiene hierro en médula ósea. Fíjense la diferencia con el déficit de hierro, donde la ferremia también estaba baja, pero la transferrina está alta, y la saturación está muy baja, y la ferritina está baja, que es lo que confirma el diagnóstico. Vamos a hacer un resumen entonces de la anemia de los trastornos crónicos. En la práctica clínica del paciente internado es la más común de todas, y muchas veces coexiste con otras causas que deben ser investigadas para hacer el diagnóstico correcto. Y está clarísimo, muy claro, y de hecho es el pilar de su tratamiento, el rol de la eritropoyetina, su déficit específicamente, en la etiopatogenia de esta afección. Vamos al segundo grupo de las anemias hipo- o regenerativas, que son las anemias por enfermedad medular. Estas son muchísimo más raras, pero son más raras, pero son más graves, muchísimo más graves. ¿Cuáles son las características? Miren, aquí están. En general, estos pacientes, como el problema está en la médula, muchas veces no solamente tienen anemia, sino que pueden tener alteración de los otros elementos formes. Por lo tanto, lo que se produce muchas veces no es una anemia aplasia, sino una aplasia, una anemia plástica, sino una aplasia medular. Por lo tanto, hay afectación de los glóbulos rojos, también de los leucocitos y muchas veces de las plaquetas. ¿Cuál es la etiopatogenia? Bueno, insuficiencia medular, porque lo que se altera son las células pluripotenciales, las stem cell, progenitoras hematopoyéticas de la médula ósea, por mecanismos en general inmunológicos, ahora se los voy a mencionar, y por eso se afectan todas las series. Hay causas hereditarias, como por ejemplo la anemia de Fanconi, pero la mayor parte de las aplasias medulares o las anemias aplásicas son adquiridas, y es amplísimo también las posibilidades etiológicas. ¿Y cuáles son las manifestaciones clínicas de estos pacientes? Bueno, un conjunto de síntomas que van a depender de cuál es la serie más afectada. Entonces el paciente puede tener anemia, leucopenia, trombocitopenia, y según qué se afecte va a ser la manifestación clínica que va a tener el paciente. Hay varios grupos. Yo voy a hablar específicamente, les voy a hablar específicamente de la anemia aplasia o de la aplasia medular. Los síndromes mielodisplásicos seguramente van a ser tratados en la semana que viene, y sí les voy a hablar algo, muy poco, pero de las anemias mielotísicas, que ya se las mencioné, que son las anemias por infiltración, fibrosis u ocupación medular. Vamos a empezar por la más grave de todas, que es la anemia plásica o la aplasia medular, que es una pancitopenia. Están alteradas todas las series, la de los rojos, los glóbulos blancos y también las plaquetas, y hay hipocelularidad medular. No tiene que haber ni fibrosis ni infiltración. Ya les dije que esta es una enfermedad rara, muy rara, pero con alta mortalidad, y por eso es tan importante reconocerla, porque hoy en día, con los tratamientos, incluido el trasplante de médula ósea, tienen muy buena expectativa. Cuando decimos enfermedad rara, aproximadamente en nuestro país 2 casos por millón de personas por año, o sea que si sacan la cuenta, son pocos. Tiene 2 picos etarios en general, entre los 10 y los 25 años, o entre los 15 y los 25 años, y el otro pico suele producirse en las personas mayores de 60 años. ¿Cuál es la fisiopatología? Bueno, lo que se sabe es que hay una lesión autoinmunitaria. Hablamos de las células pluripotenciales, parece que fallan las células T reguladoras, y eso lleva a que haya una inhibición, otra vez formación de cascadas de citocinas, y finalmente a la apoptosis y a la desaparición de las células pluripotenciales hematopoyéticas.
La etiología, como les dije antes, es muy variada. La causa más común de aplasia medular es el tratamiento quimioterápico del cáncer. Ustedes eso lo habrán escuchado nombrar. Cuando un paciente se lo somete a una quimioterapia es muy normal que desarrolle una aplasia medular. Esta aplasia medular es una consecuencia directa del tratamiento, es reversible y es clara, de manera que no entra en el diagnóstico diferencial del estudio en un paciente que hizo una aplasia medular. Sí entra en el diagnóstico diferencial las otras causas de aplasia medular. Y fíjense, hay un altísimo porcentaje de pacientes que desarrollan aplasia medular en los que finalmente no puede encontrarse el mecanismo, este mecanismo inmunitario que se genera, que lleva a la apoptosis de la célula hematopoyética, no se puede descubrir. Sí hay causas que se conocen, las radiaciones, los químicos, fármacos, hay muchos fármacos asociados con la aparición de una aplasia medular. Algunos de ustedes lo deben conocer, como los antiinflamatorios, la fenilbutasona, la dipirona, un antibiótico como el cloranfenicol, el ácido valproico, difteria antoína, oro. La lista es larga. Algunas drogas recreacionales como las metanfetaminas y el éxtasis, las infecciones. Este es un dato importante. Siempre en un paciente que desarrolla una aplasia medular hay que recabar el antecedente de una infección, como por ejemplo por parvovirus, el parvovirus B19, los virus de la hepatitis, el HIV, el virus de Epstein-Barr, el que produce la mononucleosis, puede producir una aplasia medular. Las enfermedades autoinmunes, la enfermedad de injerto contra huésped, la fascitis eosinofílica, el lupus eritematoso sistémico, y bueno, ya entrando en cosas más raras, la hemoglobinuria paroxística nocturna y la anemia de Fanconi, que es una forma hereditaria de aplasia medular. Insisto, si bien esta lista es amplia, en la mayor parte de los casos no puede establecerse cuál fue el mecanismo que llevó a la aplasia medular. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Miren, la más común, acuérdense, estos pacientes tienen anemia, leucopenia y trombocitopenia. Y dijimos que según cuál sea la serie más alterada, van a aparecer las primeras manifestaciones clínicas. Las más comunes como forma de presentación son las manifestaciones de sangrado. Sangrado, la aparición de hematomas o de petequias asociados a la plaquetopenia. Esta es la forma más común. Pero también el síndrome anémico. En segundo lugar. Y en último lugar, las infecciones asociadas con la leucopenia. Las infecciones en general son de piel, del aparato respiratorio, infecciones urinarias, y pueden ser una forma de presentación en un paciente que desarrolla una leucopenia profunda. ¿Qué cosas vamos a encontrar en el examen físico? Bueno, no hay datos específicos, pero si ustedes encuentran que el paciente tiene un síndrome anémico, está muy pálido, pero además tiene petequias y tiene hematomas, y como dato característico no tiene ni esplenomegalia ni ganglios linfáticos, y además tiene fiebre, bueno, es altamente probable que este paciente tenga afectación no solamente de los glóbulos rojos, sino también de las plaquetas y también de los glóbulos blancos. Hay un dato que tienen que ustedes tener en cuenta, que por la misma leucopenia, estos pacientes pueden desarrollar cuadros infecciosos aún sin fiebre, y muchas veces no desarrollan el cuadro clínico completo, por ejemplo, el de la neumonía. No se llega a formar un bloque neumónico. ¿Por qué? Porque el paciente no tiene capacidad de desarrollar la respuesta inflamatoria, justamente por la escasez de glóbulos blancos que tiene. De manera que aún sin tener fiebre, los pacientes pueden tener, y sin tener manifestaciones clínicas, como por ejemplo la formación de un absceso o una colección de pus, el paciente puede estar cursando un cuadro infeccioso importante. Los síndromes mielodisplásicos, como les dije, van a ser tratados seguramente la semana que viene. Son procesos hematológicos raros, que tienen que ver con lesiones y translocaciones, y estos pacientes lo que tienen es blastos, tienen blastos en la médula ósea. Muchas veces pueden tener pancitopenia, a veces pueden tener bicitopenias. Insisto, son trastornos clonales aquí de la célula madre hematopoyética, y los van a ver la semana que viene. ¿Qué pasa con las anemias mielotísicas? Creo que ya se los mencioné la otra vez. El nombre de tisis viene de tuberculosis. Estas anemias
se producen por dos mecanismos. Uno es por fibrosis idiopática, lo que se llama mielofibrosis, que es un proceso primario de etiología desconocida, y a veces puede ser secundario a la infiltración. Este es el verdadero nombre de la mielotisis. ¿Qué son las cosas que con más frecuencia pueden producir infiltración de la médula y llevar a una anemia mielotísica? Bueno, el cáncer de mama, el de pulmón, el de próstata, algunas infecciones por micobacterias, el HIV, los hongos pueden producir, y las neoplasias hematológicas, como la leucemia mieloide crónica, el mieloma y los linfomas. Estas anemias pueden producir esta anemia llamada mielotísica. ¿Cómo se hace el diagnóstico? ¿Cómo se sospecha que un paciente tiene un compromiso de la médula ósea? Bueno, justamente porque el paciente tiene citopenia, puede haber alimentos inmaduros, ya lo dije, puede haber blastos, por ser una anemia arregenerativa o hiporregenerativa, los reticulocitos van a estar disminuidos o ausentes. Acuérdense entonces que también hay anomalías en los leucocitos y en las plaquetas, y el diagnóstico requiere, en este caso en particular, el estudio de la médula ósea. ¿Qué va a haber en la médula ósea? Bueno, el diagnóstico de anemia plástica es justamente una anemia, una médula profundamente hipocelular, no hay células hematopoyéticas, y lo otro que no debe haber es ni fibrosis, ni cambios megaloblásticos, es decir, no hay lo que correspondería a los otros diagnósticos. Si hubiera blastos o cambios megaloblásticos, estaríamos en presencia de un síndrome mielodisplásico. Y si hubiera fibrosis o infiltración, estaríamos en presencia de una mielotisis o una mielofibrosis. Aquí tienen un ejemplo, a la izquierda una médula normal, y esta una médula absolutamente vacía correspondiente a una aplasia medular. Entonces, síntesis conceptual de las anemias por enfermedad medular. Las manifestaciones clínicas dependen cuál es la serie más comprometida. Puede ser un síndrome anémico, puede ser un sangrado, puede ser infecciones, o puede ser que el paciente tenga las tres cosas, que le falten las tres cosas, y que tenga las tres manifestaciones clínicas. Por eso, estos pacientes muchas veces constituyen una urgencia hematológica. El paciente hay que internarlo y tratarlo, y su manejo es multidisciplinario. Desde luego debe intervenir el hematólogo, ya les dije que el diagnóstico, para la confirmación del diagnóstico, requiere el estudio de la médula ósea. Estos pacientes requieren transfusiones, aislamiento y toda una serie de medidas que hacen que su manejo requiera sí o sí ser multidisciplinario. Muy bien. Vamos a pasar al otro gran grupo ahora, que son las anemias por aumento de destrucción o pérdida. Dijimos que la pérdida no la vamos a hablar, pero sí las que son por aumento de la destrucción. Y aquí entra el gran capítulo de las anemias hemolíticas. Ya les dije, las anemias hemolíticas son raras, se las clasifica de distinta manera. El problema es que hay una destrucción de los glóbulos rojos. La destrucción de los glóbulos rojos puede deberse a causas intracorpusculares o extracorpusculares. La hemólisis propiamente dicha puede ser intravascular, es decir, dentro del compartimiento vascular, o puede ser fuera del compartimiento vascular, el sistema reticuloendotelial. Hay formas agudas que producen las crisis hemolíticas y formas crónicas. Hay pacientes que tienen hemólisis crónicas. Y más importante que ustedes aprendan de memoria todas las causas de anemias hemolíticas, lo más importante es que ustedes sepan reconocer que hay indicadores, además de estar en presencia de una anemia normocítica normocrómica, que hacen sospechar que el paciente tiene hemólisis o que está hemolizando. ¿Cuáles son estos indicadores de hemólisis? Bueno, indicadores de destrucción eritrocitaria. Al romperse el glóbulo rojo, hay aumento de la hemoglobina libre en plasma, aumento de la bilirrubina indirecta, aumento de la LDH. Acuérdense que la LDH es una enzima ubicua que está en muchos lados, pero que está también dentro del glóbulo rojo, y disminución de la aptoglobina. La aptoglobina se junta justamente con la hemoglobina libre en plasma y se elimina por el riñón, y el descenso de la aptoglobina con el aumento del LDH son los indicadores con mayor valor predictivo
que obligan a pensar inmediatamente o que hay que investigar frente a la sospecha de una anemia hemolítica. Estos pacientes tienen también hemoglobinuria y hemosideриnuria, y en estos pacientes muchas veces es necesario realizar una prueba de Coombs que permite otra gran distinción. Dijimos que las anemias podían ser agudas, crónicas, intracorpusculares, extracorpusculares, intravasculares o extravasculares. También se las clasifica en inmunohemolíticas y no hemolíticas, y esta distinción se hace a través de la prueba de Coombs que hay que hacer siempre en los pacientes que tienen una anemia hemolítica. ¿Por qué es necesario el frotis de sangre periférica? Porque muchos defectos de los eritrocitos se aparecen o solo pueden verse en un frotis de sangre periférica. Aquí vamos a hacer rápidamente una clasificación para que ustedes vean la variedad de enfermedades o de afecciones que pueden producir anemias hemolíticas. Dentro de las que se llaman Coombs positivas, es decir, en las que media un mecanismo inmunológico, las hay por anticuerpos calientes y por anticuerpos fríos. Fíjense que en un alto porcentaje son idiopáticas, el paciente desarrolla hemólisis y no se puede establecer la causa. Sin embargo, muchas veces están asociadas a otras enfermedades inmunológicas, como pueden ser las enfermedades del colágeno, las enfermedades linfoproliferativas muchas veces se asocian con anemias hemolíticas, la ingesta de fármacos, hay un amplio listado de fármacos que pueden generar por mecanismos inmunes hemólisis, y las infecciones, otro dato importante, fíjense, por anticuerpo frío aparece el micoplasma, el Epstein-Barr, el de la mononucleosis, también idiopática y también las enfermedades linfoproliferativas. Todas estas afecciones pueden generar por mecanismo inmune y van a tener una prueba de Coombs positiva, anemia hemolítica. Las que son Coombs negativas pueden deberse a problemas del glóbulo rojo o fenómenos extracorpusculares. Aquí aparecen cosas muy raras y otras que no lo son tanto. Fíjense, dentro de las alteraciones del glóbulo rojo están la eferocitosis hereditaria, la hemoglobina paroxística nocturna, pero aparece aquí también la talasemia. ¿Se acuerdan que yo les hablé de la talasemia y les dije que la talasemia, el rasgo talasémico, es una forma de hemólisis crónica? Bueno, muchos pacientes que tienen un rasgo talasémico tienen hemólisis crónica y tienen marcadores de anemia hemolítica, sin esto ser muy importante. Dentro de los mecanismos extracorpusculares también aparecen algunos que ya ustedes la deben conocer, por daño mecánico, que son las anemias microangiopáticas. Acá aparece la hipertensión maligna, la coagulación intravascular diseminada, la púrpura trombótica, trombocitopénica, el síndrome urémico hemolítico, las válvulas protésicas, y después cosas más raras, como pueden ser las infecciones, los venenos y el hiperesplenismo. El hiperesplenismo, es decir, cualquier paciente que tenga por cualquier mecanismo aumento del tamaño del vaso va a generar mucha destrucción de glóbulos rojos, y eso puede llevar a una hemólisis crónica. Fíjense qué amplio que es el listado. ¿Qué tienen que recordar ustedes de las anemias hemolíticas? En primer lugar, que es una forma rara de anemia. En segundo lugar, saber reconocerla. Es importante que ustedes, como médicos clínicos, sepan reconocer cuando un paciente que desarrolló una anemia, esta anemia es por un mecanismo de hemólisis. Recordar siempre que inmediatamente hay que pedir una prueba de Coombs para ver si el mecanismo es inmunológico, porque muchas veces eso tendrá que ver con el tratamiento. Y también recordar que a veces la causa es obvia, por ejemplo, la ingesta de un fármaco, o el contacto con un veneno, o la picadura de un insecto. Entonces, en ese caso, basta con esperar o suspender el agente causal y se acaba el problema. Y otras veces el mecanismo es bastante más complejo y requiere la intervención del hematólogo para su diagnóstico. Este es un poco el resumen de las anemias hemolíticas. Con esto hicimos un repaso general de todos los tipos de anemia. El tema es amplio, es largo, heterogéneo. Sin embargo, me parece importante cerrar con algunos conceptos. En primer lugar, acordarse que la anemia es algo muy común. Ustedes en su práctica clínica van a ver, tanto en forma ambulatoria como el paciente internado, pacientes con anemia. Muy, muy común. Acuérdense que siempre es patológico. Si un paciente tiene anemia, algo está pasando.
no es la anemia, no es algo que no merezca ser estudiado. Y que muchas veces las anemias pueden responder a una enfermedad leve, cuyo tratamiento es muy sencillo, y otras veces ser una enfermedad potencialmente mortal, grave, como es, por ejemplo, una aplasia medular. Las formas clínicas de presentación son muy variables y casi siempre inespecíficas. No hay un dato, un elemento del examen físico, un elemento de la anamnesis que permita con absoluta claridad establecer que el paciente tiene anemia y mucho menos establecer cuál es su causa. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre, en primer lugar, la confirmación es del laboratorio y establecer específicamente cuál es la etiología de esa anemia requiere estudios complementarios de laboratorio, que pueden ir desde una simple medición de ferritina a estudios tan complejos como los moleculares, la citometría de flujo, la punción de médula ósea, y muchas veces, entonces, termino aquí. La causa puede ser obvia, puede ser requerir simplemente manejo clínico y la puede manejar el clínico, en cambio otras veces la causa es más difícil de establecer, requiere estudios mucho más complejos y la intervención del especialista hematólogo. Con esto cerramos el tema de las anemias, espero que les haya quedado más o menos claro, tendrán que escuchar las clases eh, varias veces, pero vale la pena por la frecuencia, la importancia y prevalencia de este tema. Gracias por todo, saludos.